Bale, orain bai, egun ondan hori, eta eskerrik asko hori Egunon, izateagatik. Hasiko gara iraiaren prentza aurrekoarekin, Naseri Altuna, ITB-tik, nahi duzunean. eguerdion, Iraia, zelan? Haupa, eguerdion. Bueno, bi aste lehiatu gabe, futbol gogoz eta derbi gogo biziz, pentsatzen dut taldea. Bai, argi dago, taldea denboraldiko dinamikarik onenean dagoela, eta zentzu horretan, azkenean horrela zaudenean ez duzula paroirik nahi, ez? Eta zentzu horretan, hori, taldea gogotsu, gainera, derbi batekin bueltatzeko aukera daukagu, eta nik uste polita izango dela. Zu zelaian bizi izan duzu partida berezi hau, oso ondo lehiatzen duzue derbietan zuek, beti izan da horrela. Bueno, azkenean, egia da partidu bereziak direla, joko aldetik esan behar dut, ez direla normalean partidu oso politak izaten, baina bai intentsitate aldetik, ez? Eta, azkenean egia da, nik uste dute atletikek zeo zer badauka dala, talde lehiakorra dala, eta zentzu horretan espero dute aurten be zelaian hori erakustea. Bueno, aurkaria egoera berezi batean iritsiko da, COVID-ak astinduta, zuek ere pasazarete hortik. Kontestu hortan, ze reala espero dezue? Beitu, guk ez egoera berdina, baina antxerako egoera bat bizi izan genuen urtarrian, talde erdia baino gehiago konfinatuta izan genuen, eta 3 entrenamendu egin, eta Espainolen kontra jokatu behar izan genuen. Egia da jokalariak nik baino hobeto bueltatu zirela gehienak, eta 3-0 irabazi genuen partidua, eta gero 2 egunera beste partidu bat jokatu behar izan genuen, eta hori egia da partidu kaskarra egin genuela, baina ez dut uste COVID-agatik izan zela. Osea, guk gauzak ondo egin ez genituelako, ez? Eta beste adibide bat ere argia daukagu, Levante ona lehenengo buelta ni ondinoz nintzen entrenatzailea, baina gradan nengoen ikusten, eta Levante talde osoarekin konfinatuta egon zen, 2 entrenamendu egin, Lesamara etorri eta huts eta 2 irabazi zuen. Orduan, zentzu horretan, egia da argi dago faena bat dala, talde batentzat eta bai gorputz tekniko batentzat, partidua ez duzulako zuk nahi duzun bezala prestatu, baina egia da, azkenean nik uste ondo errealeko jokalariak ondo iritsiko direla, gitxienez 80 minutuko lehiatzeko prest egongo direla, eta zentzu horretan nik uste guk prestatu dugun partidua dala erreala, ez dakite eguneko egunean, azkenean egia da etxean konfinatuta egon direla, baina maila handiko erreal bat aurrean izango dugula segur nagoela. Joko aldetik bidea egiten ari zarete zure eskutik, gustura, taldearen bilakaerarekin, esparru horretan? Bai, azken 6 partiduetan taldeak zelaian eman duen maila nik uste ona izan dela. Taldea orain ikusten dudalako ez dakit pertsonalitatearekin, taldea eroso ikusten dudalako zelaian, eta berriro ere talde oso lehiakor bat ikusten dudalako zelaian. Galdu ditugun partiduak ere, soilik gol bateko diferentziarekin izan dira. Eta 6 partidutan, garaipen desente izan ditugu, azkenengo partiduetan, eta zentzu horretan, bai orain taldea, asko hobeto ikusten dudala. Hala ere, komentatzen genuen, hobetzeko oraindik desente daukagula, eta azken gelditzen zaizkigun 8 partiduetan jarritako helburua, hori da, ez? Hain ondo ez gabizen, aspektu horietan, aurrera pausu bat ematea, eta ea ondo edo hobeto bukatzen dugun oraindik ere liga hau. Eskerrik asko. Zuri. Eskerrik asko Nasari, Arritzu Iribar, Euskadi Irratitik, galderarik? Bai, Iraia, galderatxo bat besterik ez dizute egingo ze ikusten da, ez? Zu heldu zinenetik aldaketa bat taldean eta lehiakortasun hori berreskuratu duzu, baina oraindik ere iruditzen zait ez duzula lortu nahi duzuna, zer da falta zaizuen?
Bueno, nik uste lortu duguna bai da taldea defentsa arloan askoz ere sendoago izatea. Defentsa organizatuan ez digute golik sartu. Baina erasoan nik uste batez ere azkeneren horretan erabaki hobeak eta ejekuzioak ere asko hobetu behar ditugula, ez? Eta trantsizio ofentsiboetan ere jokalari egokiak ditugu trantsizio oso onak egiteko, trantsizioak egiten ditugu, baina azken pase horretan ez gaude finez. Eta bueno, zentzu horretan hobekuntza daukagu eta arlo horiek hobetzeko lanean gabiltza. Covidak erasotu du Reala kasu honetan oraingoan, baina bueno, zuk ere lesio batzuk eta badituzu baja batzuk partidurako. Bai, uste dut orain Azkonaren partea publikatu dutela, oso Azkona azken partidetan, jokalari oso desekilibrantea izan da, ez dugu Azkona eukiko, baina hitz egiten duguna, ez azkenean argi dago astero berriren bat duzula, edo positibo bat, edo lesioren bat, eta zentzu horretan, gu ere horretara egokitu behar gara, ez? Azkona ez daukago alde batetik, baina Luzia berreskuratzen dugu. Orduan, dena den taldea dinamikagon batean dagoenean, bajak ere azkenean ez dizkizute hainbeste arduratzen. Taldea txarto dagoenean eta bajak dituzunean gehiago arduratzen zara, baina dinamikagon batean egonda, Azkonak jokatzen ez badu beste jokalari batek jokatuko dut, eta jazta, ze taldea oraintxe bertan ondo dago. Eskerrik asko, gure aldetik besterik ez, sorterik onena. Arritzu eta Amaia Ugarte gara egunkaritik, zuk amaituko duzu euskaraz. Kaixo Iraia, nik bi galderatxo bakarrik, alde batetik emoten dau, Reala, ez dakit, presionatuago gero heltzen dela derbi honetara, ez? Bere helburuara heltzeko ezin duelako huts egin, ez dakit hori zuen alde jokatuko badaben, eta bestetik, topiko bat, o galdera tipiko bat, zein izango da partidaren gakoa, zeintzu izango dira esklabeak, eskerrik asko. Egia da, Reala zoriondu behar dela, izugarrizko denboraldia egiten ari delako, oraintxe bertan oraindik ere Championsera joateko aukera badauka, naiz eta zuk esaten duzun moduan, utzik ezin dutela egin, baina sekulako denboraldia egiten ari dira, ez? Bai emaitza-aldetik, baina ez soilik emaitza-aldetik, baizik eta taldeak ematen duen sentsaziogatik. Joko on bat eginda, ikusten da mentalitate oso lehiakorra dutela, edozein talderen kontra lehiatzen dute ondo, eta zentzu horretan, nik uste dut Realak aurrera pauso bat eman duela aurten, ez? Eta non egongo dangakoa, azkenean derbiak beti gertatu da, ez? Naiz eta seguri pasatu zaigu ere alrebes egonda, ez? Egotea sailkapenean Reala baino askoz ere gorago eta derbiak beti izaten dira oso parekatuak normalean. Salbuespenak ere badaude, baina normalean oso parekatuak. Orduan, topikoa da bai, zuk topiko bat galdetu duzu, nik topiko batekin erantzungo dizut, azkenean, hitz egiten entrenatzaileok hainbeste esaten dituguen detaile horretan, ez? Azkenean, onelako partidu batean, detaile bat, ez dakit, despeje txar bat, edo esaten dugunean, ez? Azken erenean, finez egotea, hor egoten dira apur bat gakoak, edo ABP baten ondo ez defendatzea. Normalean hori oso estu egoten da emaitza, eta hor bai detaile horrek influentzia daukatela, ez? Eta azkenean ere uste dut aurten COVID denboraldian oso garrantzitsua dela arbitroak pitatzen duen erarte jarraitzea, ze ikusten ari gara pilo bat gol azken minutuetan, ez? Nik uste beste denboraldi batzuetan baino gehiago, orduan zentzu horretan, ez amore eman azken minutura arte.
Eskerrik asko Amaia, eskerrik asko danoi, eta geratzen gara, nos quedamos en castellano con Laura González del Correo. Laura. Hola, Iraya. Bueno, pues ¿qué tal, cómo está el equipo, ¿no? Porque, bueno, otro parón que os ha coincidido justo en el mejor momento, supongo que, bueno, con ganas, ¿no? De encarar con fuerza este último tramo final y de refrendar, ¿no? Estas buenas sensaciones en el derbi. Sí, claro está que cuando el equipo está en buena dinámica, pues no suele gustar que haya parones, pero bueno, también hemos tenido la oportunidad de dar 3 días libres a las jugadoras, que yo creo que les ha venido bien a nivel mental. Y nada, sí, con ganas de volver a competir, nos toca volver con un derbi, que bueno, pues siempre es verdad que es de los partidos especiales. Y nada, será mi primer derbi como entrenadora, que también será especial, y nada, en ese sentido me espera un partido disputado. Al final la Real está haciendo una temporada excelente, ¿no? No solo en cuanto a resultados, que sí que está todavía con opciones de entrar en Champions, sino también en cuanto a sensaciones del equipo, con un buen juego, bueno, dominando diferentes registros de manera excelente, ¿no? Y con una mentalidad ganadora, ¿no? Entonces, pues bueno, es verdad que nosotras también llegamos en una buena dinámica y nada, por eso tengo ganas también de que llegue el partido, ¿no? Además, bueno, en los últimos años los encuentros contra la Real han sido un poco, pues, un punto de inflexión, ¿no? Supuso tu llegada esta temporada al primer equipo, hace 2 años pues también relanzó al equipo en Liga. Supongo que esta vez lo querréis aprovechar un poco para dar ese paso casi definitivo, ¿no? Hacia sellar la permanencia. Sí, a ver, yo creo que es más casualidad, ¿no? que se hayan dado esos episodios, ¿no? Pero sí que, más que porque sea la Real, porque ahora nos vienen unos cuantos partidos contra equipos de arriba, ¿no? Entonces me da igual que fuera la Real, que fuera el Levante, que fuera el Atlético de Madrid, el Real Madrid, el Barça. Al final, cuando tú vas a competir contra equipos que están peleando por la Champions, como es ahora mismo la Real, pues sí que al final ves también o te sirve para medir si tu equipo está tan bien como para competir contra esos equipos, ¿no? Entonces, pues bueno, sí que tengo ganas de que el equipo también se pueda mostrar en ese tipo de partidos. Y de la Real no sé qué destacaría de esta temporada, porque bueno, solo han perdido 2 partidos en lo que va de año, aspiran a esa tercera plaza todavía, y además, bueno, cuentan con Amaiur, que tú la conoces bien, entonces no sé qué destacarías de ellas. Hombre, hay varias cosas, ¿no? Yo creo que para empezar tienen una plantilla muy buena, y plantilla me refiero a que no tienen un 11 bueno, sino que tienen también un buen fondo de armario, y que bueno, cuando Natalia también pues ha rotado a las jugadoras, han respondido muy bien y han rendido bien. Tienen jugadoras de muchísima calidad, que yo creo que también los fichajes le han dado un plus, y bueno, también yo creo que el aire fresco que ha traído Natalia también con esa manera de jugar, de mimar un poco más la pelota, de asumir más riesgos con balón, pero bueno, también yo creo que ella también se ha adaptado a características de jugadoras que tiene y que incluso también te pueden hacer daño en transiciones y en balones a la espalda, en juego directo. Al final yo creo que manejan diferentes registros de una manera pues bueno, importante, ¿no? Entonces no destaco en sí una jugadora. Es verdad que Nerea Izaguirre este año está haciendo una temporada extraordinaria, pero es más un poco el hecho de que vayan rotando jugadoras y que la que sale pues rinde, ¿no? Y bueno, en el caso de Amaiur también, que al principio no contaba con muchos minutos y en los últimos partidos pues ha tenido mucho protagonismo. Y nada, eso es más, yo creo que destacaría más el bloque y la mentalidad que tienen este año. Y un poco, bueno, ¿cómo te esperas el partido? Porque ellas en Lezama solo han ganado una vez todas sus visitas, llegan después de un confinamiento, no sé cómo te lo esperas.
Pues no sé, ¿no? Comentábamos en euskera, ¿no? Que al final, pues bueno, somos varios los equipos que hemos tenido que vivir también esa incertidumbre, ¿no? De que en nuestro caso no es un caso similar, no igual, después del partido del Santa Teresa en enero, que fue nada más entrar nosotros como cuerpo técnico, pues nos confinaron a más de la mitad del equipo y nada, a la vuelta creo que entrenamos 3 días, jugamos contra el Español, que ganamos 3-0, que por eso digo que en ese sentido me sorprendió a bien que las jugadoras, pues bueno, gracias también a las dobles sesiones que hicieron en casa con el preparador físico, pues que volvieron en mejores condiciones de las que yo esperaba, y que al de 3 días, un miércoles, tuvimos que volver a jugar. O sea, en 4 estuvimos confinadas y en 4 días tuvimos que jugar 2 partidos. Claro está que es una faena, tanto para las jugadoras como para el cuerpo técnico, porque no te da opción a preparar el partido como tú quisieras, pero también, pues bueno, ya sabemos que en esta temporada típica, pues que se pueden dar ese tipo de situaciones, ¿no? Y en contra también, antes de estar nosotros en el cuerpo técnico, el Levante también vino a Lezama habiendo estado confinado todo el equipo, creo que entrenaron 1 o 2 días y tuvieron que jugar y ganaron 0-2 en Lezama. Entonces, en ese sentido, lo que digo es una situación más de incertidumbre, que un cuerpo técnico pues no es la situación ideal, pero que te tienes que adaptar, pero eso no quita a que el domingo no estén preparadas para jugar, porque lo hemos vivido en nuestras propias carnes y estuvimos preparadas para competir y en contra se le tuvo al Levante enfrente y se llevó un 0-2 de Lezama, ¿no? Con esa misma situación. Entonces, al final, pues no sé en qué medida les puede perjudicar eso, sobre todo a nivel físico, pero bueno, al final, al nivel también que está este año la Real, no tengo dudas de que va a estar para competir. Bueno, más allá de la incertidumbre, ¿cuáles crees que pueden ser un poco las claves o qué tendréis que hacer vosotras un poco para llevaros la victoria? Pues un poco seguir en la dinámica que llevamos en los últimos 6 partidos, ¿no? Yo, si el equipo sale como ha salido en los últimos partidos, el equipo va a competir, ¿vale? A partir de ahí, pues es verdad, ¿en qué podemos aprovechar, por ejemplo, este periodo de confinamiento? Pues, pues nos interesa un partido con ritmo, por ejemplo, ¿no? El darle ritmo al partido. También es verdad que hay 5 cambios, que gracias a esa normativa también, pues los equipos que han vivido estas situaciones pues tienen opción de cambiar la mitad de las jugadoras de campo, ¿no? Pero bueno, los derbis también siempre tienen ritmo, pues lo que hablamos siempre, que es un tópico, pero es verdad que con los derbis, que suelen estar siempre muy ajustados, independientemente de las dinámicas en la que lleguen los equipos, los derbis siempre suelen estar muy, muy apretados en cuanto a resultado, y en ese sentido pues es verdad que al final pues el detalle, ¿no? El que en esa toma de decisión en última línea o en esa ejecución del último pase, pues que estés más acertada o menos acertada, ¿no? Que dentro de área, pues que falles un despeje o no lo falles, igual fallas un despeje y te meten el gol en esa acción. Entonces, pues son esos detalles, pues a ver también quién es el equipo que es capaz de cometer menos errores, ¿no? Y al revés, pues a ver si ellas cometen errores y somos capaces de aprovecharlas, ¿no? En ese sentido, nosotras ya te digo que el equipo a nivel defensivo está muy bien, en defensa organizada no nos han metido ningún gol. En transiciones defensivas también estamos bien, en transiciones ofensivas hacemos muchas, pero es verdad que quizá nos falta pues esa buena toma de decisión en el último pase o esa ejecución buena para dar el último pase. Acciones a balón parado estamos bien y bueno, y en ataque organizado pues es verdad que quizá nos falta estar un poco más finas en el último tercio, ¿no? Y nada, pues es verdad que estas 2 semanas pues hemos incidido mucho en estos aspectos que te he comentado y pues bueno, a ver si de aquí a en los 8 partidos que nos quedan, si el equipo todavía es capaz de dar un paso más para mejorar, ¿no? lo que se está viendo en el campo. Y bueno, ya por último, Ane Azcona no podrá estar. Lucía, no sé si está a tope, no sé cómo están el resto de jugadoras.
Sí, Lucía está, pues bueno, también Lucía ha tenido que estar 10 días confinada, empezó a entrenar, si no me equivoco, el viernes pasado, que estuvo 2 días entrenando con el readaptador y desde el lunes ha entrenado normal. Yo le veo muy buenas condiciones. De hecho, por ejemplo, es uno de los ejemplos que te digo, ¿no? Lucía ha estado 10 días confinada y tú ves los entrenamientos que ha hecho esta semana y no dirías que ha estado confinada. Luego ya veremos si en el partido está al nivel que ha estado, ¿no? Condicionalmente, pero tú le ves entrenada esta semana y te parecería imposible que haya estado confinada. Entonces, por eso te digo que al final, cierto es que entiendo que quizá a unas jugadoras les afectará más que a otras el hecho de estar encerrada, pero bueno, el caso de Lucía, yo por lo menos entrenando la he visto a tope. Vale, Neka gracias. es verdad que solo ha entrenado esta semana, o sea, hoy, por ejemplo, entonces llega más justa en el caso de Neka. Ya veremos si entra o no en convocatoria. Y nada, por lo demás, yo diría que estamos todas disponibles. Muy bien. Gracias, Laura. Eskerrik asko danoi.